El sol de la mañana ya comenzaba a reflejarse en el agua del puerto de Barcelona cuando llegué con mi maleta de ruedas modesta pero suficiente. Vestía con esmero sin extravagancias como siempre. Había revisado 3 veces el correo electrónico y los mensajes de WhatsApp antes de salir de casa. No había ninguna confirmación del billete ni una mención directa a mi nombre en la reserva familiar, pero pensé que había sido un simple olvido. Bianca llevaba semanas organizando el crucero para celebrar el cumpleaños de su padre y yo ingenua quise creer que esta vez sí me había incluido. Me acerqué al mostrador de embarque con discreción. El empleado, un joven serio con uniforme azul marino, revisó la lista con el ceño fruncido. Disculpe señora, pero no aparece ninguna Faustina Beltrán en la reserva. Me quedé inmóvil, noté cómo mi corazón se apretaba en el pecho pero no dije nada. Solo miré a Bianca que estaba unos metros detrás con su móvil en la mano y gafas de sol enormes como si fuera la reina de la terminal. Al notar mi mirada se acercó exagerando una mueca de falsa sorpresa. Faustina, ¿qué cabeza la mía?, dijo llevándose una mano a la frente. Se me olvidó completamente comprar tu billete. Con tantas cosas en la cabeza algunos familiares rieron nerviosamente. Sandro Mijillo bajó la mirada sin decir una sola palabra. Me dolió más su silencio que la burla. Bianca dio un paso más, se inclinó levemente hacia mí en tono más bajo pero lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. Soltó con una sonrisa torcida, aunque sinceramente este crucero no es para gente que nunca ha salido de su barrio. El mundo se detuvo un instante, pero yo no loré, no me defendí, no caí en su juego. Deslicé mi mano dentro del bolso, saqué mi móvil y con toda la calma del mundo busqué un número que había guardado hacia años esperando el día en que como hoy la dignidad pesara más que el orgullo. Marqué. Y cuando escuché su voz al otro lado supe que el rumbo de todo estaba a punto de cambiar. Faustina Beltrán, respondió la voz al otro lado de la línea cálida firme. Claro que me acuerdo de usted. Se me hizo un nudo en la garganta. A pesar de los años su voz conservaba ese tono grave que apenas había comenzado a definirlo cuando lo conocí. Elías Vargas. Hacía 15 años era solo un chaval testarudo con los nudillos siempre marcados de broncas en la calle y los ojos llenos de rabia por un mundo que no le ofrecía nada. Yo, en aquel entonces directora del Instituto Técnico de Valencia, lo cité en mi despacho el día que le expulsaron por 3ª vez. No fue fácil. Elías no confiaba en nadie, pero vi algo en el que ni él mismo veía. Luché por conseguirle una beca en la Escuela Náutica de Alicante. Le escribí cartas de recomendación. Incluso fui a hablar con su padre, un pescador que apenas articulaba una frase sin encender un cigarro, y Elías lo logró. Salió adelante. Ahora ese mismo muchacho me hablaba con la autoridad de un hombre hecho y derecho. Estoy vayando ahora mismo. Usted no se queda fuera de mi barco, dona Faustina. Colgué sin prisa, sin mirar a nadie. Guardé el teléfono y me permití una sonrisa pequeña pero sincera. Bianca se acercó con una ceja alzada. Y esa llamada Sandro también me miraba aunque no se atrevía a decir nada. Me giré hacia él sin rabia ni rencor. Alguien que si recuerda lo que uno hace por los demás, respondí simplemente. En ese instante el murmullo del puerto se interrumpió. Varios pasajeros comenzaron a volverse hacia la pasarela principal, de donde bajaba una figura uniformada imponente, seguida por 2 tripulantes más jóvenes. El hombre tenía paso firme, espalda recta y la mirada segura de quien ha aprendido a comandar no solo un barco sino su propia vida. El sol se reflejaba en las charreteras doradas de su chaqueta blanca. Yo no necesitaba verlo de cerca para saber quién era. A veces el destino no toca la puerta, baja la pasarela. Elías descendía por la pasarela con paso seguro, seguido de 2 oficiales impecablemente uniformados. A pesar del revuelo de pasajeros, maletas y anuncios por megafonía, su presencia cortó el bullicio como un cuchillo. Se dirigió directamente hacia mí sin mirar a nadie más, con la misma determinación con la que años atrás se negó a repetir curso y me pidió una sola oportunidad. Al llegar frente a mí sonrió con esa mezcla de respeto y gratitud que solo puede nacer de una deuda emocional profunda. Me rodeó con los brazos en un abrazo cálido y largo, sin prisa ni apariencias. No estaría donde estoy si no fuera por usted, me susurró al oído. Yo tragué saliva y asentí. Mi corazón latía fuerte, no por vanidad sino por la justicia íntima de ese momento. Bianca dio un paso al frente intentando recuperar el control. Disculpe, ¿ustedes? Elías no le respondió, ni siquiera la miró. Dio medio paso atrás y se cuadró con la naturalidad de quien sabe mandar. Señora Beltrán, dijo en voz alta proyectando cada palabra, está usted invitada personalmente como huésped de honor en este crucero. La suite presidencial está a su disposición durante toda la travesía.
Se produjo un silencio inesperado. Incluso los trabajadores portuarios se detuvieron por un instante. Bianca se tensó, la sonrisa forzada se le congeló en el rostro. Sandro, incapaz de sostener la mirada, se retiró unos pasos fingiendo revisar el móvil. Yo no dije nada, solo asentí. Acompáñeme, profesora, añadió Elias con una reverencia leve. Tenemos mucho que conversar. Tomé el asa de mi maleta y caminé junto a él. Subiendo por la pasarela vi bajo la mirada de docenas de ojos, algunos sorprendidos, otros avergonzados. Mientras ascendía sentí que cada paso borraba un insulto no respondido, una humillación tragada, un gesto despreciativo que había tolerado en silencio. Y cuando crucé el umbral del barco supe que aquel no era el final de nada, sino la entrada a una historia que todavía tenía mucho por revelarse. Nada más pisar el interior del barco sentí que el ambiente era distinto. No me refiero al lujo ni al diseño, sino a la manera en que el personal me miraba. Cada saludo no era mecánico, cada sonrisa llevaba algo más. Había reconocimiento, casi afecto. Elias me condujo al comedor principal, donde aún no se había abierto el acceso a los pasajeros. Era un salón amplio, silencioso por el momento, salvo por el sonido sutil de los cubiertos siendo acomodados en las mesas. Un joven con chaqueta de cocina blanca se acercó limpiándose las manos en el delantal. Tenía barba rala y ojos brillantes. ¿Se acuerda de mí?, preguntó con voz temblorosa. Soy Mateo. Mateo Trillo, de la beca de hostelería en el instituto. Usted me consiguió el acceso al curso de verano en Salamanca cuando mi madre enfermó. Gracias a eso no dejé los estudios. Lo reconocí de inmediato, aunque ya no era el adolescente desgarbado de entonces. Le sonreí y asentí sin poder evitar la emoción. Antes de que pudiera responderle, otra voz me llamó desde la entrada del comedor. Era una joven con uniforme de enfermería, pelo recogido y mirada firme. Señora Faustina. Gracias por confiar en mí cuando nadie lo hizo. Usted firmó mi carta cuando todos me decían que era tarde para empezar una carrera sanitaria. Ahora soy la enfermera jefe del área médica del barco. Me cubrí la boca con la mano conmovida. Una a una fueron apareciendo más caras, jóvenes convertidos en adultos. Voces que me agradecían decisiones que para mí solo habían sido actos de coherencia y justicia. Ninguno me debía nada, pero todos me ofrecían gratitud como si fuera un tesoro. Al fondo, junto a una de las mesas reservadas, vi a Sandro y a Bianca entrar. Él parecía confundido. Ella, en cambio, se aferraba a una copa de vino blanco con tanta fuerza que los nudillos se le marcaban. La vi observar cada gesto, cada saludo. Y aunque su boca intentaba mantener la sonrisa, el leve temblor de su mano la traicionaba. Y entonces comprendí que esto apenas comenzaba. El comedor ya estaba lleno de murmullos y movimiento. Cuando Elias se levantó de su asiento, golpeó suavemente su copa con una cucharilla y pidió silencio. Los sonidos cesaron poco a poco. Yo aún no comprendía del todo lo que se avecinaba. Damas y caballeros, dijo con voz serena pero firme, me gustaría hacer un anuncio en nombre de la Dirección General de la Flota. Es un momento que muchos de nosotros hemos esperado hace tiempo. Bianca desde su mesa dejó la copa a medio camino de sus labios. Queremos anunciar, continuó Elias, que la señora Faustina Beltrán ha sido seleccionada para liderar el nuevo programa de becas educativas que implementaremos en toda la red de cruceros del Mediterráneo. Un aplauso espontáneo estalló en una parte del salón, pero fue interrumpido por el sonido agudo del cristal rompiéndose. Bianca había apretado tanto su copa que la hizo estallar entre sus dedos. Todos se giraron hacia ella. Ella dijo con voz cortada por la incredulidad, una jubilada de barrio. Elias no parpadeó. Sí, ella, una mujer que ha cambiado más vidas que cualquiera en esta sala. Y eso, créanme, no es exageración, es justicia. Sentí un calor indescriptible en el pecho. No por la posición ni por el título, sino porque por primera vez en muchos años mi trabajo, calado invisible para los míos, tenía un nombre, un eco, un valor. Sandro permanecía inmóvil con la mirada clavada en su plato. Nadie sabía qué pensaba, no me atrevía a imaginarlo, solo vi que no sostenía la mano de Bianca, ni la miraba. Elias volvió a sentarse y el salón retomó su ritmo. Algunas personas comenzaron a acercarse para felicitarme, otras para contarme cómo mi nombre les era familiar por compañeros o familiares que habían pasado por mis programas. Yo asentía agradecida sin dejar de observar de reojo el rincón donde Bianca respiraba hondo buscando recomponerse, pero algo me decía que aún no había terminado de escuchar lo que el pasado tenía reservado para ella. Cuando creí que ella no podía sorprenderme más, Elias volvió a ponerse de pie y pidió de nuevo la palabra. Esta vez su voz sonaba más personal, menos institucional, como si hablara desde un rincón profundo de sí mismo. Hace 5 años iniciamos un programa de becas con varias empresas náuticas.
Un proyecto ambicioso pensado para jóvenes sin recursos pero con talento. El modelo que usamos no fue nuestro. Fue el de una mujer que supo construir oportunidades reales en silencio sin esperar aplausos ni favores. Por eso ese programa lleva su nombre, Becas Faustina Beltrán. El silencio que siguió no fue de sorpresa sino de respeto. Sentí los ojos de docenas de personas clavados en mí y sin embargo no me sentí expuesta sino finalmente vista. Miles de jóvenes han sido ayudados gracias a él, dijo Elías. Todo por una profesora que nunca pidió nada a cambio. Bianca, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se levantó de golpe empujando la silla con tal fuerza que esta cayó hacia atrás. Caminó a paso rápido fuera del comedor sin mirar a nadie. La seguí con la mirada hasta que desapareció por la puerta lateral. Vi a Sandro levantarse también indeciso. Lo observé salir detrás de ella. No escuché lo que hablaban al principio, pero al cabo de unos segundos en la entrada sus voces comenzaron a alzarse. ¿Tú sabías esto?, le preguntó él aún con rabia contenida. ¿Crees que lo habría calado si lo supiera?, replicó Bianca casi escupiendo las palabras. Nunca me contó nada de esto, murmuró Sandro más para sí mismo que para ella. ¿Y tú? ¿Alguna vez se lo preguntaste? La pregunta flotó en el aire como una bofetada silenciosa. No escuché más. La puerta se cerró tras ellos. Volví la mirada al interior del salón donde los rostros que me rodeaban no eran ya extraños sino testigos de una historia que elevaba mi nombre mucho antes de que yo lo supiera. Y todavía quedaba algo más que nadie allí se imaginaba. La brisa del mar golpeaba suave mi rostro mientras me apoyaba en la barandilla de la cubierta superior. Era de noche y el cielo despejado ofrecía ese tipo de silencio que no necesita explicación. Había buscado ese rincón para respirar, para soltar la emoción acumulada sin que nadie me viera. No escuché sus pasos, pero su voz legó clara, contenida. «Mamá, quiere despacio». Sandro estaba allí solo con las manos en los bolsillos y los ojos enrojecidos. ¿Por qué nunca me dijiste todo esto? Lo miré con ternura sin rencor. ¿Por qué no querías escucharlo? Bianca siempre hablaba más fuerte que yo. No había reproche en mis palabras. Solo la constatación de una verdad que habíamos evitado ambos durante años. Él bajó la cabeza como si se derrumbara por dentro y se sentó en una de las bancas cercanas. Se elevó las manos a la cara y rompió a llorar. No con escándalo sino con esa tristeza mansa que solo llega cuando uno se da cuenta tarde. Me senté a su lado sin tocarlo. No necesitaba consuelo, solo necesitaba que su pena tuviera espacio. Balbuceó, yo debería haber estado más pendiente. De ti, de lo que hacías, de lo que eras. No te culpo, le dije. Durante mucho tiempo pensé que quizá no era tan importante lo que hacía, que ser invisible era parte del precio por mantener la paz. Pero el silencio desgasta. Él me miró con los ojos empanados. Lo importante no es lo que no hiciste antes, a nadie, posando mi mano sobre la suya. Es lo que harás ahora. Asintió lentamente sin palabras pero con un gesto que elevaba más sinceridad que todas sus disculpas pasadas. Nos quedamos allí mirando el mar en calma, compartiendo un silencio diferente. Uno sin dolor, sin sombra. Y mientras las luces del barco parpadeaban a lo lejos, supe que aún había una parte de esta historia que ni siquiera él conocía. Al atardecer del día siguiente, el capitán Elías me pidió que me preparara para una cena especial. No me dio más detalles, solo sonrió y dijo: esta noche será para recordar. Acepté sin hacer preguntas. Algo en su tono me hizo entender que lo que venía no tenía que ver conmigo como madre, suegra o invitada. Iba a ser algo más profundo. La cena se organizó en la cubierta principal bajo una carpa iluminada con luces cálidas que flotaban como estrellas domésticas. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo y el aroma del mar se mezclaba con el de las velas y los platos recién servidos. Uno a uno comenzaron a llegar rostros que me eran familiares. 10 jóvenes, aunque ya no tan jóvenes, que habían pasado por mis manos en distintos momentos de mi carrera. Algunos me abrazaron con emoción, otros simplemente sonrieron y me dijeron gracias con una mirada que valía más que 1000 palabras. Me rodearon sin haberlo planeado, como si supieran exactamente qué significaba para mí tenerlos allí vivos, sanos, profesionales. El vicepresidente de operaciones, un hombre elegante de porte sobrio, tomó la palabra mientras los murmullos se apagaban. Señores pasajeros, anunció con voz clara, esta noche queremos compartir una noticia importante. Tras revisar los resultados del programa piloto liderado por la señora Faustina Beltrán, la junta directiva ha decidido implementar su modelo educativo en toda nuestra flota. Se detuvo un segundo como si saboreara lo que venía, y a partir de hoy se conocerá como el programa marítimo Faustina Beltrán. Los aplausos brotaron de inmediato, fuertes, sinceros, duraderos.
Me sentí abrumada por dentro, pero mantuve la calma en el rostro. No era vanidad, era justicia. No para mí sola, sino para cada joven que alguna vez creyó que no tenía futuro. Bianca no apareció esa noche, pero Sandro sí. Me abrazó sin palabras, largo como si en ese gesto tratara de coser todo lo que el tiempo había rasgado. Y entre risas, brindis y fotografías sentí que aún quedaba algo por quedar antes de volver a casa. La mañana se presentó tranquila. A pesar de haber dormido poco, me sentía en paz. Estaba tomando un té frente al ventanal de la suite cuando escuché los 3 golpes suaves en la puerta. No esperaba visitas. Al abrir me sorprendió verla. Bianca, sin maquillaje, sin gafas oscuras, sin su armadura habitual. Su postura no era arrogante ni ofensiva. Era la de alguien que ya no tiene con qué sostenerse. Puedo pasar, asentí en silencio y la invité a sentarse frente a mí. Tardó unos segundos en hablar, como si le costara articular lo que venía ensayando durante toda la noche. No esperaba que fueras. Nadie, dijo bajando la mirada. Y resulta que eres alguien importante para muchos. No responde. No sentí necesidad de defenderme. A veces el silencio pesa más que cualquier argumento. Durante años pensé que eras una carga, que Sandro te mantenía por lástima, que tus silencios eran una forma de evitar responsabilidades continuo. Pero ayer entendí que el problema no eras tú. Sus ojos rojos y húmedos por fin me miraron. Puedes perdonarme, tomé aire despacio. No para suavizar la respuesta, sino para darme espacio a mí misma. Para recordar que el perdón no se entrega desde la superioridad, sino desde la claridad. Hace tiempo lo hice, le dije con voz firme. Pero el respeto se gana. Bianca asintió en silencio. No discutió, no lloró, solo comprendió. Y en ese reconocimiento silencioso supe que algo en ella había empezado a romperse, o a reconstruirse. Se marchó sin decir adiós, con paso lento pero sin altivez. Cerré la puerta despacio y regresé a mi asiento. Desde la ventana el mar seguía su curso imperturbable, y justo cuando pensé que todo había llegado a su fin recibí un sobre bajo la puerta que aún no sabía cómo iba a cambiar el rumbo de lo que quedaba por vivir. El sobre que deslizaron bajo la puerta aquella mañana llevaba el membrete de la empresa de cruceros. Lo abrí con la calma de quien ya no espera más reconocimientos, pero con la curiosidad intacta. Dentro una carta breve y directa. Estimada señora Beltrán, después de observar el impacto de su trayectoria y de escuchar los testimonios de quienes han pasado por sus manos, la Junta Directiva desea invitarla formalmente a formar parte de nuestra red internacional como asesora principal de programas juveniles para cruceros del Mediterráneo. Esperamos contar con su visión, su ética y su corazón. Atentamente, Dirección General. La relé 2 veces, no por incredulidad, sino para saborear el peso de cada palabra. No lo viví como una recompensa, sino como una responsabilidad renovada. Sonreí. No dije nada en voz alta. Solo doblé la carta y la guardé en mi bolso junto con todo lo que había calado durante años. Aquel mediodía, mientras los pasajeros comenzaban a prepararse para desembarcar en Marsella, salí a la cubierta por última vez. El aire era fresco, limpio, lleno de posibilidades. Me apoyé en la barandilla y cerré los ojos un instante. Pensé en todos los rostros que me habían mirado diferente estos días, en las manos que se alzaron para aplaudirme, en Sandro abrazándome como cuando era niño, en Bianca sentada frente a mí por fin sin máscaras. Susurré para mí misma: algunas ganan respeto con poder, otras con silencio, y yo lo había ganado con legado. No necesitaba más, no buscaba más, pero sabía que aún había caminos que se abrirían, no por lo que dijera o reclamara, sino por lo que había sembrado sin exigir fruto inmediato. Tomé aire una vez más antes de volver al camarote a recoger mi maleta. El altavoz anunció el desembarque, y mientras el barco comenzaba a acercarse lentamente al puerto, supe que sin darme cuenta mi ruta acababa de cambiar para siempre.